Esta enseñanza le he puesto la benedicción de Pablo porque es la última enseñanza, Primera Tesalonicenses. Y quisiera empezar con una pregunta. ¿Alguna vez se han metido a algo que no tenían idea de lo difícil que iba a ser? Les cuento que yo hace unos años me metí en una competencia de CrossFit. Para los que no saben qué es CrossFit, es un deporte donde se practican movimientos funcionales, gimnasia y levantamiento de pesas. Y resulta que yo me metí en esta competencia y me fue muy mal. De hecho, hubo momentos en que nos decían lo que teníamos que hacer, de qué trataba el ejercicio, y yo ni siquiera sabía hacerlo. Creo que quedé entre los últimos 5 lugares. Y fue toda una experiencia. Creo que a todos nos ha pasado. Nos ha pasado en nuestro trabajo, nos ha pasado invitando un montón de gente a la casa y que no tenemos lo suficiente como para reaccionar. Y hemos tenido momentos así que nos llenan de ansiedad, que nos muestran nuestros límites. Y la razón por la cual les cuento todo esto es porque hoy el punto principal de nuestra enseñanza está en la santificación. En 1 Tesalonicenses 5:23 dice lo siguiente: que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Creo que muchos de nosotros no nos imaginamos a veces lo que involucra que Dios nos santifique por completo. La transformación del viejo hombre al nuevo hombre requiere de obediencia, requiere de decisiones fuertes y que le permitamos al Espíritu Santo trabajar en nuestras vidas. Entonces, sin más, vamos a leer el texto del día de hoy en 1 Tesalonicenses 5. No sé si se dieron cuenta que ahora tenemos Biblias allá afuera para que el que no trae Biblia pueda agarrarlas, porque nos parece muy importante que juntos leamos el texto. 1 Tesalonicenses 5, 23 al 28 dice así: que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él que los llama es fiel y así lo hará. Hermanos, oren también por nosotros. Saluden a todos los hermanos con un beso santo. Les encargo delante del Señor que lean esta carta a todos los hermanos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. El verso 23 nos habla de Dios como un Dios de paz. Dios el Padre es un Dios que trae paz a nuestros corazones y trae paz a nuestras relaciones. Vean lo que dice 2 Corintios 1 del 3 al 4, hablando de este Dios de paz. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es un Padre de misericordia y de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. No es exactamente la palabra paz, pero habla de consolación y habla de perdón y de misericordia. Y ese es el Dios que tenemos, que trae paz a nuestro ser para que nosotros llevemos paz a otros. Dios no solo trae paz, sino que Dios es paz. Las escrituras hablan de que Jesucristo es el príncipe de paz. Vean lo que dice Lucas 1:70.
Así nos visitará desde el cielo el sol naciente, esto es refiriéndose a Jesús, para dar luz a los que viven en tinieblas, en la más terrible oscuridad, para guiar nuestros pasos por la senda de la paz. Jesucristo vino para quitarnos de la oscuridad y guiarnos por la senda de la paz. En el nacimiento de Jesús, como lo hemos escuchado muchísimas veces, los ángeles cantan gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Entonces Pablo nos enseña de manera magistral en el libro de Efesios acerca de la paz. Vean lo que dice el capítulo 2, 14 y 15. Porque Cristo es nuestra paz, de los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz. Entonces aquí tal vez es importante enseñar de qué está hablando la Biblia, de que hubo un pueblo que estaba en enemistad y que Cristo quebró el muro que había entre ellos. En el tiempo que Pablo escribe, habían dos grandes sociedades, estaban los judíos y estaban los gentiles, así se le llamaba a los que no eran judíos. Y entre ellos habían demasiadas diferencias, muchísimas diferencias de valores, muchísimas diferencias sociales. Y había un muro, si lo queremos decir, de enemistad entre ellos. Pero cuando vino Cristo Jesús, Cristo quitó ese muro y los hizo uno mismo. Porque Cristo nos enseña que todos somos iguales y que todos sus hijos estamos en paz y deberíamos vivir en paz. Y lo mismo hace Jesús en nuestros días. No deberíamos estar bravos los del Real Madrid con los del Liverpool. Nos deberíamos llevar bien porque Cristo es nuestra paz. Nos deberíamos llevar bien aunque tuviéramos alguna diferencia con alguien. Porque Cristo nos dio su ejemplo. Cristo lavó los pies de los discípulos, inclusive de varios discípulos que lo iban a traicionar y varios discípulos que lo iban a negar. Y Él nos muestra que a pesar de eso, Él quiere traer paz. La paz de Dios con nosotros se rompió desde el principio. Adán pecó contra Dios y a partir del primer hombre que es Adán, todos recibimos ira, todos recibimos separación de Dios. Pero Cristo Jesús, dice la palabra de Dios, es nuestro mediador y Cristo Jesús abre las cortinas del templo y nos da acceso al Padre. Trae paz entre Dios y los hombres. ¿Qué puede ser más maravilloso que saber que tenemos paz con Dios? Entonces esto significa no solo que Dios nos ha dado paz, sino que nuestro ministerio, el propósito de nuestras vidas es contarle a los demás que podemos tener paz con Dios. Jesús dice, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy a ustedes como la del mundo. No se angustien ni se acobarden. Y hay algo importante que entender de la paz, de lo que nos dice 1 Tesalonicenses 5:23. Paz no es solo ausencia de conflicto. Paz no es solo que haya cooperación entre las partes. La paz de la cual nos habla la Biblia tiene que ver con las relaciones. Por eso cuando decimos que Jesucristo nos ha dado paz con los hombres, es que nosotros ahora le pertenecemos a Dios. Y ahora en el texto vemos que Pablo de seguido escribe su gran deseo de que Dios santifique a los tesalonicenses. Y eso implica, creo yo, que también que nos santifique a nosotros.
Pablo demuestra un gran deseo de que esto suceda, ya que dice que es su anhelo. Vean lo que dice el versículo 23 al final. Voy a leerlo todo. Que Dios mismo, el Dios de paz, que ya sabemos qué significa eso, los santifique por completo. La santificación es un proceso mediante el cual nosotros los cristianos empezamos a dejar el pecado y empezamos a vivir de la manera en que Dios nos guía. Cada vez más somos más parecidos a Jesús. Cuando hablamos de la santificación, estamos hablando de algo sagrado, estamos hablando muchas veces de algo separado. Cuando decimos que Dios es santo, decimos que Dios es totalmente diferente a todo lo que conocemos. Pero también tiene ese sentido de pertenencia que pertenecemos a Él. Entonces, la santidad y la presencia divina están íntimamente ligadas. Vean lo que dice Hebreos 12:14. Busquen la paz con todos y vean cómo lo pega la paz que acabamos de ver con la santidad. Busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie podrá ver a Dios. No hay paz sin la búsqueda de santidad. No hay nada peor que llegar a dormir y tener un conflicto con alguien. Dice la palabra de Dios, si tienen un conflicto con alguien, prefiero que no vengan al templo a ofrecerme un sacrificio, prefiero que vayan y se reconcilien con esa persona. Entonces les tengo una pregunta muy seria, una pregunta que me hice yo a mí. ¿Quieren ser ustedes santificados por completo? ¿Quieren ustedes que el Espíritu Santo trabaje en sus vidas y en todas las áreas de su ser para reflejar a Cristo? Hay cosas en nuestras vidas, pecados y malas costumbres que venimos pateando hace rato. Cosas que Dios quiere trabajar en nosotros, pero nosotros le decimos, Dios, trabaja en este cuarto, pero este cuarto no me lo abra, porque este cuarto es mío. Pablo hace la acotación que nos santifique por completo. Y esto es no negarle a Dios nada de lo que Él quiera hacer en nosotros. De hecho, es interesantísimo porque el lenguaje original de este versículo no solo dice que nos santifique por completo, sino lo que dice es que nos santifique por todo lado. Y me encantó esa traducción. Entonces hay que preguntarse, ¿quiero yo que Dios trabaje en mi vida de tal manera que yo me santifique por completo? Entregarle a Dios todas las áreas de mi vida como mi Señor. Señor significa que alguien está a cargo de algo y que es la última autoridad. Entonces sería que Dios nos santifique por completo, significaría que nosotros no somos la última autoridad de nuestras vidas, sino que es Dios. Se trata de ser obedientes, se trata de reparar relaciones, de seguir las autoridades, de perdonar 70 veces 7 y cualquier cosa que nos limpie. Vean lo que dice 2 Corintios 7:1. Como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Ven cómo Pablo compara la santificación con la purificación. Y nos dice, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu. La pregunta para mí es si me estoy purificando, si estoy tomando decisiones para estar más cerca del Espíritu Santo y menos de mi cuerpo pecaminoso. Qué hermoso sería que todos tuviéramos este deseo. Que todos quisiéramos que Dios nos santificara por todo lado.
Dios, tome, estas son las llaves de mi casa y estas son las llaves de todas las habitaciones. Vaya y vea todo y me dice qué hacer. Y Dios chequea todo y después le dice a uno, yo te voy a ayudar con todo. Quiero contarles una historia que recién he experimentado, que me llegó mucho al corazón. La semana pasada andaba en un curso en Phoenix, en los Estados Unidos, intensivo, era de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Y en Phoenix está estudiando un amigo mío, que tal vez ustedes se acuerden, o los que están hace un tiempito aquí, que se llama Michael Solano, era el encargado de el grupo de Supernova. Michael es mucho más joven que yo, todavía no ha llegado a los 30, y yo considero a Michael como, no sé, tal vez no como un hijo mío, pero como un sobrino. Hemos podido compartir muchísimas cosas, yo he podido también invertir en su vida de una manera poderosa. Y llegué a Phoenix y me topé a un hombre totalmente diferente. Se acaba de casar y tenía un montón de detalles que me sorprendieron, que yo me di cuenta que Dios lo había purificado y está trabajando en sus vidas de manera increíble. Algo que me sorprendió es que tiene en la refrigeradora una pizarrita donde va apuntando la plata que le queda para salir y comer, la plata que le queda para gasolina y la plata que le queda para otras cosas. A mí me serviría mucho tener eso. Su relación con su esposa es muy bonita. Su esposa es de mis personas favoritas, pero es bastante exigente. Y Mike siempre, no siempre, pero la mayoría de las veces le responde bien. Si le dan mal, él responde con bien. De repente se mete a la cocina y me hizo un camote riquísimo. Yo le dije, Mike, ¿desde cuándo haces camote? Me cocinó varias veces, me llevaba todas las mañanas a la universidad y yo sentía que había algo diferente en él. Y es que llevaba 9 meses, 10 meses sin verlo y Dios está trabajando en su vida de una manera increíble. Ahora es un hombre de verdad. Y al ver a Mike transformado, yo pensé, yo quiero que Dios siga actuando de esa manera, pero en mí. Yo quiero que Dios me santifique y me purifique para ser ese tipo de esposo, para ser una persona ordenada, para manejar bien los recursos que Dios me ha dado. Porque no crean que la santificación es solo salirse de la inmoralidad o no cometer ciertos pecados. La santificación es algo que se ve en nuestro día a día. Entonces mi pregunta es si ustedes sienten que Dios está purificando su día a día. Vemos en el texto que Pablo, después de hacer énfasis en la santificación, continúa acumulando frases para describir el cambio radical que él quiere que siga sucediendo en la iglesia. Vean cómo lo dice. Dice, y que conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. No voy a hacer énfasis en la parte donde dice espíritu, alma y cuerpo. Eso lo podríamos ver en otra situación, pero sí les quiero decir, por lo menos para que ustedes sepan, que hay una conversación en los teólogos de que el ser humano tiene espíritu, alma y cuerpo, o que el ser humano tiene cuerpo y que espíritu y alma es lo mismo. Mi posición es que el ser humano tiene cuerpo y espíritu y alma es lo mismo. Pero eso lo vamos a ver después.
El gran anhelo del apóstol es que Dios tome control de la vida de los tesalonicenses y que los mantenga irreprochables hasta la venida de Jesús. Primera Tesalonicenses nos ha dejado un sabor, nos ha dejado una enseñanza increíble sobre la venida del Señor. Continuamente nos ha hablado que va a ser un momento glorioso, que el Señor va a venir con sonido de arcángel y con sonido de trompeta, que de este a oeste se sabrá que el Señor vino, que los hombres que han muerto se unirán a Él en las nubes y los que estemos vivos también. Será un momento maravilloso y glorioso cuando el Señor nos venga a llamar. Pero la pregunta con este texto es cómo hemos de prepararnos. Tenemos que prepararnos. Antes de este texto, ¿qué estamos estudiando? La santificación. Esa es la manera en que nos preparamos para la venida irreprochable de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros seamos irreprochables. Yo durante el año tengo el privilegio de celebrar bastantes bodas. Y sí, para serles sincero, soy un poco cansado porque todas las bodas son iguales. Me gustaría que hubiera una boda un poco diferente. De hecho, cuando estábamos preparando la boda, Luciana y yo le dije a Luciana que yo quería ir a una finca que hubiera arroz con pollo y que así pudiéramos invitar a toda la gente que yo quería. Pero les voy a decir algo a los hombres que están a punto de comprometerse o ya se comprometieron. No les van a dar pelota, no digan nada, solo digan sí, sí y sí. Pero cuando voy a estas bodas, veo que la gente está muy arreglada, muy chaineada. Las mujeres, se da uno cuenta cuando están poniéndose un vestido nuevo. De hecho, los hombres ahora, no sé por qué, tienen una costumbre de usar pantalones un poquito más cortos y no usan medias. No entiendo para qué hacen eso. Levante la mano el que ha visto a alguien con esa moda. Díganle que pare. Pero hay unos que se ponen corbata y se arreglan y se ponen unas buenas medias. Eso sí me gusta. Pero la gente da lo mejor para ir a una boda porque es un momento lindísimo y es un momento de celebración. Y entonces yo me pregunto y le pregunto a Casa 242, ¿por qué nosotros no nos preparamos para la venida de Jesucristo de la misma manera? Con la misma ilusión, sabiendo que va a ser la celebración más grande de todas. Y les voy a ser sincero. Creo que algunos de nosotros no nos santificamos y no vivimos una vida irreprochable porque creemos que el Señor no va a venir pronto, que faltan 100, 200 años y que no va a ser en nuestro tiempo. Estoy seguro que algunos de ustedes tienen este sentimiento. No, el Señor va a venir, pero no va a ser en mi tiempo. O algunos de nosotros ni siquiera pensamos que el Señor va a venir. No le damos vuelta en nuestra cabeza. Pero el Señor va a venir porque Él lo ha prometido. Vean lo que dice el texto. El versículo 24 dice, el que los llama es fiel y así lo hará. Si yo le digo a Andrés que le voy a traer una hamburguesa, digámosle para que no me vaya tan mal, de McDonald's. Y yo tengo una gran intención de traerle la hamburguesa a Andrés,
Pero resulta que me topo con varias situaciones que me lo obstaculizan. Esto no sucedería, pero digamos que fui a McDonald's y solo había queso burguesas y sé que a él no le gustan. O que voy de camino y se me estalló una llanta y tengo que arreglarla. O mi esposa me llamó en medio del asunto y me pidió que me viniera rápido a la casa. Todos nosotros podemos tener una gran emoción y un gran compromiso de cumplir con algo. Pero puede ser que las circunstancias y los obstáculos no nos permitan cumplirlo. Eso no pasa con Dios. No hay nada que pueda obstaculizar lo que Dios ha prometido y lo que Dios quiere hacer. Cuando no había vino, Dios hizo vino. Cuando faltaban pan y peces, Él trajo pan y peces. Por eso es que dice la Escritura que sean irreprochables a su venida, porque el que los llama es fiel y así lo hará. Filipenses 1:6 nos dice, el que empezó la obra en ustedes la va a terminar. ¿Por qué puede Dios decir que la va a terminar? Porque no hay nadie que se pueda poner enfrente. O vean lo que dice Romanos 28-30. Como que es un versículo, es un texto que nos dice, Dios decidió completar una obra entre nosotros. Y de hecho nos habla en pasado diciéndonos que Dios lo hizo. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito, porque a los que Dios conoció, también los predestinó a ser transformados según la imagen de Dios. Quiero que presten atención a esto, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que los predestinó, los llamó. Yo hubiera dicho los llamó y los predestinó. A los que llamó también los justificó. Y a los que justificó también los glorificó. Él hace una obra completa en nosotros, porque así prometió hacerlos. Pero la pregunta es si le creemos a Dios que va a completar su obra. Y si estamos cooperando con que Dios nos encuentre purificados. Dice Primera de Juan, todo el que trabaje en esto, se los estoy parafraseando, todo el que viva purificándose, todo el que viva pensando en la segunda venida de Cristo, se purifica. Eso es lo que dice. Y llegamos casi al último momento del texto, y en el versículo 25, quiero que lo lean conmigo, dice, hermanos, oren también por nosotros. Yo no sé si ustedes cuando dice oren por nosotros, lo que está diciendo Pablo es oren por mí, oren por Silas y oren por Timoteo porque son mis acompañantes. Pero hay algo increíble en que Pablo pida oración. Y creo que Pablo pidiendo oración podemos aprender tres cosas diferentes. Primero podemos aprender de la humildad de Pablo. Después podemos aprender de que Pablo confía que la oración es poderosa para hacer algo. Y al final creo que Pablo nos enseña que la oración nos mantiene unidos como creyentes cuando oramos unos por otros. Entonces vamos a ver cada uno de estos puntos. Pablo era el maestro de los tesalonicenses. Todo lo que sabían, Pablo se los había enseñado. Él era el maestro de ellos y él les había enseñado todas las cosas. Todo lo que sabían era por él. Y les había enseñado a caminar espiritualmente. Pero Pablo les pide que oren por él.
tiene una gran humildad y él sabe que necesita de las oraciones de sus hermanos. Ahora que iba a Phoenix, estaba un poco nervioso, o bastante nervioso. No porque me dan miedo los aviones, sino que, bueno, llevaba muchos años sin viajar y como algunos de ustedes saben, ha sido una temporada de mi vida bastante difícil y bastante como única. Y a veces me pongo muy ansioso y a veces me agarra miedo de repente. Y yo dije, ¿y si me da un estate quieto mientras me voy ahí en el avión o en Phoenix? No se dice estate quieto, ¿cómo se dice? ¿Cómo le agarraba al chavo? La chiripiorca. Si me da la chiripiorca en el avión o me da la chiripiorca en Phoenix. Y es que ustedes tienen que saber algo de mí que ya yo les he contado en varias ocasiones. Yo soy como un abuelito. Yo necesito desayunar lo mismo, almorzar lo mismo y cenar lo mismo siempre. Necesito tomarme mi fibra en la mañana para poder ir al baño. Necesito tener mi tiempo con el Señor, orar en la mañana, leer la Biblia, hacer ejercicio. Y yo dije, voy a ir a Phoenix y tal vez todas esas cosas no van a pasar. Y estaba nervioso de que salirme de la rutina como que me sacara un poco de mis casillas. Entonces le pedí a medio mundo que orara por mí. Y de hecho fue una semana excelente. Ni siquiera pensé en nada y la pasé muy bien. Y yo sé que fue porque muchas personas oraron por mí. La pregunta es, ¿le pide usted a otros que oren por usted? Por la reunión del trabajo, por el cumpleaños de su hijo, por el nuevo negocio, por la falta de plata. Le oran, piden oración. Porque aquí está la gran realidad. Si nosotros no pedimos oración, posiblemente es que no creemos en la oración. Y si nosotros no creemos en la oración, apague y vámonos. Porque es Jesús el que nos enseñó de la oración. Ahorita lo vamos a ver. Pide y recibirá, toque y se le abrirá. Él es un buen padre y sabe las cosas que nos va a dar. ¿Usted todavía cree que puede solo? Tal vez no tenga suficiente edad. Pero en algún momento uno se da cuenta que uno no puede solo y necesita la oración de los hermanos y de la comunidad. Pida oración, pida compañía. Hay un señor que se llamaba Gardiner Spring. Pobrecito que se llamaba Gardiner, ¿verdad? Como jardín casi. Que vivió en el siglo XIX y fue pastor en Nueva York. Y él entendía lo importante, lo vital que era la oración en la guerra espiritual. Y en algún momento empezó a hablar del poder de la oración, que la congregación orara por su maestro. Y dijo lo siguiente, lo tenemos ahí arriba. Es un tremendo desperdicio que se permite que los pastores suban a sus púlpitos. Púlpitos se refiere a que suban aquí a enseñar. Sin estar precedidos, o sea, sin que antes estén las oraciones más fervientes de la iglesia. No sorprende que los sermones estén faltos de poder si los ministros están descorazonados, cuando tan pocas personas sostienen sus brazos. Supongo que ahí está haciendo una mención del Antiguo Testamento, cuando varias personas sostienen los brazos de Moisés y ganan la batalla. La consecuencia de rechazar este deber, de estar orando constantemente por los maestros, se ve y se siente en el declive espiritual de las iglesias.
Por eso es que Pablo pide oración. De hecho, hay textos donde pide oración para que Dios le abra camino para compartir el evangelio. Porque solito Pablo no abre camino. Tiene que estar presente el Señor. Y esa es la primera cosa que veo yo importante por la cual Pablo pide oración. Pero la segunda cosa es que Pablo pide oración porque cree en el poder de la oración. Pablo no tenía ni la menor duda que si la comunidad rogaba por él, algo increíble iba a pasar. Y es que yo me lo imagino así. Yo solo tengo una hija. Pero Luciana dice que yo consiento a mi hija más que ella. Entonces, si mi hija llega donde yo estoy y ahora le dio por comer chicle, que le gusta comer chicle, entonces me pide un chicle, posiblemente yo lo piense y se lo dé o no, pero sí se me derrite el corazón para que ella esté contenta. Pero yo me puse a pensar, y si yo tuviera 5 hijos y me llegan a pedir todos los 5 un chicle, yo no sé cómo no les diría que no, porque todos se ponen de acuerdo y entonces es como pesado sobre mí y yo quiero caerles bien a todos. Y esto es lo que pasa cuando nos unimos en oración. De alguna otra manera vamos donde el Padre y juntos le pedimos: Padre, por favor, ayúdanos. Padre, por favor, limpia el camino. Padre, por favor, cámbiame. Y el Señor de alguna otra manera reacciona. Vean lo que dice Mateo 7, del 7 al 11. Ustedes conocen este texto muy bien. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que se le llama se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si se le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos les dará cosas buenas a los que le pidan? Quiero leer este mismo texto en otra versión, en una versión más parafraseada, que se llama The Message. Es exactamente el mismo texto, Mateo 7, 7 al 11. No negocie con Dios. Sea directo. Pida por lo que necesita. Esto no es un juego del gato y el ratón, o un juego de escondido en el que estamos. Si tu hijo te pide por pan, no le vas a dar aserrín. Si él te pide por un pez, no lo vas a asustar con una culebra viva en su plato. Aunque ustedes sean malos, no piensan estas cosas. Ustedes son decentes con sus propios hijos. Entonces, ¿no creen que el Dios que les dio vida en amor será aún mejor? Dios escucha nuestras oraciones porque nos ama. Y Pablo estaba seguro que las oraciones tenían efecto. Me acuerdo una vez que un amigo que estaba estudiando en esta universidad donde yo estoy me dijo que estaban dando unas becas, que me pusiera vivo. Y oré y le dije a Dios: Dios, si me dan una beca de 80%, empiezo a estudiar otra vez. 80%, estaba jugando de vivo yo. Si me dan una beca de 80%, yo siento que esa es tu señal para que yo vaya adelante. Y me dieron una beca de 100%. Vean lo que dice Colosenses 4, del 2 al 4. Dedíquense a la oración. Perseveren en ella con agradecimiento. Y al mismo tiempo intercedan por nosotros a fin de que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra, el misterio de Cristo por el cual estoy preso. Oren para que yo lo anuncie con claridad como debo hacerlo. En un texto tan pequeño, Pablo dice como 3 veces: oren. Oren por nosotros para que Dios abra camino. Oren por nosotros para que podamos hacer las cosas bien. Pablo creía que la oración tiene poder. ¿Creemos nosotros que la oración tiene poder?
Entonces Pablo les pide oración porque tiene humildad y sabe que lo necesita. Pablo les pide oración porque sabe que la oración es efectiva. La oración del justo tiene poder y es eficaz. Y la tercera cosa que veo yo que es importante por la cual Pablo pide oración es que él sabe que la oración tiene el poder de mantenernos unidos aunque estemos a la distancia. ¿Lo han experimentado? Que uno está orando por alguien continuamente y después lo ve y uno siente algo importante. Tengo una amiga que se llama Carla, que viene aquí a esta iglesia y que ella me ha contado, ella lleva un muy buen tiempo sin tener trabajo y ella me ha contado que está buscando trabajo, que tiene entrevistas. Y yo me comprometí a orar por ella y por su trabajo. Y cuando me la topo, yo no sé si me debo controlar un poquito más y no preguntarle tanto, pero le digo, ¿ya encontraste el trabajo? ¿Cómo te fue en la entrevista? ¿Por qué? Porque cuando yo oro por ella, yo me conecto con ella de alguna manera y estoy pendiente de su vida. Entonces, cuando nosotros oramos por otras personas, cuando oramos por nuestros abuelos, cuando oramos por nuestros hermanos que están en otro país, cuando oramos por alguien, hay algo importante que sucede en nosotros. El otro día, Hernán me mandó un mensaje de texto diciéndome cómo me había ido de viaje y que había estado orando por mí. Y estoy seguro que eso fue lo que pasó. Y yo sentí ese amor y ese cariño de él porque él estuvo orando por mí. Nos sentíamos cerca. Vean lo que dice Efesios 1, 15 al 20. No lo voy a leer todo, solo el principio. Por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias. O sea, no he dejado de orar por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pablo ora para que los ojos de nuestro corazón se abran. ¿Por qué? Porque sabe que lo conecta con los efesios. Y ahora llegamos al final de nuestro texto. El versículo 26 dice, saluden a todos los hermanos con un beso santo. No nos aprovechemos de eso, ¿verdad? Así como ahora nos damos la mano, la chocamos o nos damos un abrazo, lo mismo sucedía en este tiempo. Muchas veces la gente se daba un beso para saludarse, algunos de nosotros también. Ahora con la pandemia es como raro, uno se queda como beso o mano. Pero Pablo los insta a darse un beso santo, o sea, un beso con amor, un beso que esté cargado de amistad. Y yo lo entiendo porque hace poco me pasó que estaba celebrando una boda y el hombre, el hombre de la pareja había sido como alumno mío por muchos años, discípulo, yo he invertido mucho en su vida. Él era sapricista, nos identificábamos muchísimo. Y me acuerdo que en algún momento de la ceremonia, no sé si después de los anillos o no sé, en algún momento se dio la oportunidad de abrazarnos. Yo abracé a la novia y yo estaba muy conmovido y abracé a mi amigo. Y no solo le abracé, sino que le metí un beso. Le di un beso en el cachete. Yo no sé si a ustedes les ha pasado eso, que uno siente tanto cariño que uno le da un beso en el cachete a un hombre. Y eso es lo que Pablo está hablando. Que entre ustedes haya tanto amor que se puedan dar un beso santo. Que la comunidad esté tan unida que ustedes puedan sentir ese gran amor. Salúdense con afecto. Y al final, el versículo 27 y 28 dice así:
les encargo delante del Señor que lean esta carta a todos los hermanos. Antes, cuando llegaba una carta, toda la gente se reunía y entonces se leía la carta. Y lo último que dice Pablo es que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. De hecho, la gracia del Señor Jesucristo ya estaba con ellos. Pablo habla un poquito en pasado, pero pudiera haber hablado en presente. Que la gracia del Señor Jesucristo esté con ustedes, o que la gracia del Señor Jesucristo se den cuenta que ya están con ustedes. Y para terminar, quisiera comentarles algo que a mí me pasa y que me debo dar cuenta, que la gracia del Señor Jesucristo está conmigo. Yo no sé si me entiendan qué quiero decir con esto, pero tal vez lo pueda explicar de diferentes maneras. Una cosa de las que yo me he enterado y me he tenido conciencia en estos últimos meses, donde he estado trabajando en mi paz, en hacer más con menos, en ser más ordenado con mi tiempo y estar más tranquilo. Lo que me he dado cuenta es que yo me levanto y siento de alguna manera que estoy perdiendo 2-0. No sé si entienden lo que les estoy tratando de decir. Cuando un equipo va perdiendo 2-0, el equipo como que necesita un montón de fuerzas y está atacando continuamente para poder empatar y eventualmente ganar el partido. Pero el equipo que va perdiendo 2-0, el equipo que va perdiendo se siente muy presionado. Entonces siente que hay que hacer todas las cosas rápido y siente que tiene que hacer todas las cosas de alguna manera. Y se siente presionado durante todo el día. Y eso me pasa a mí. A veces pienso que voy perdiendo 2-0. No sé si le pasa a algunos de ustedes. Pero Pablo nos dice hoy que la gracia del Señor Jesucristo está con nosotros. Entonces no vamos perdiendo 2-0, vamos ganando siempre. Porque el Señor Jesucristo está con nosotros y nos da favor delante de la gente. Creo que es una manera de fortalecernos. Todos los días recordarnos que la gracia del Señor Jesucristo está con nosotros. No hay por qué apurarse tanto, no hay por qué sufrir. Él es el que está en control.